Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es Brian Cepeda. Hago parte del Ministerio de Doctrina y Enseñanza. Bienvenidos a nuestro espacio de apologética. Hace unos días celebramos como Iglesia Universal la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María. Y hemos considerado pertinente que hoy habláramos de un tema muy relacionado al tiempo posterior a Pentecostés. Se trata de la sucesión apostólica, esa herencia espiritual de los apóstoles, después de iniciar la evangelización, después de salir a predicar, de dejar el miedo y salir a predicar. Recordemos que después de que recibieron el Espíritu Santo, ellos tuvieron esa fuerza, esa gracia para dejar el miedo y salir a predicar la buena nueva que trajo nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que iban evangelizando, pues vieron la necesidad de dejar jefes de comunidades en esas nuevas comunidades cristianas que se iban formando. De esta manera, pues se podía cumplir esa voluntad de nuestro Señor de que la evangelización llegara a todo el mundo. Quisiera seguir unas pautas de un artículo que encontré en una página católica. Y primero que todo vamos a hablar de que los apóstoles, la generación apostólica, fue la única testigo ocular, testigo directa de las obras de nuestro Señor. Los 12 apóstoles, incluida la Virgen María y los demás discípulos, vieron directamente las obras, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. De ahí en adelante, todos nosotros creemos a partir del testimonio de esos hombres y mujeres de la fe. La generación de los apóstoles en sí misma no tiene sucesión. Ella y solo ella vio a Cristo resucitado. La revelación está completa después de la muerte del último apóstol. Ya no necesitamos más revelación pública, por decirlo así. Recordemos cómo nuestro Señor eligió a esos 12. Después de toda una noche de oración, de haberle pedido a Dios Padre que lo iluminara, escogió a los 12 apóstoles, según nos narran los evangelios. Pero después de que, nuestro Señor murió y de que murió también Judas, Pedro tomó la iniciativa de reemplazar a Judas y decía lo siguiente, o dijo lo siguiente: hay que encontrar a alguien de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado. Esto lo encontramos en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Después de echarlo a suertes, escogieron a Matías, quien fue agregado al número de los 12 apóstoles. Habían dos candidatos en ese momento, un hombre llamado José y Matías, y pidieron al Espíritu Santo que les ayudara a elegir al reemplazo de Judas, y echaron a suertes, y el que fue escogido fue Matías. Matías entonces reemplazaría a Judas Iscariote. Entonces ese es el primer punto. Los testigos oculares fueron únicamente esos 12 apóstoles, esa generación apostólica. Segundo, donde iban predicando, donde se iban creando comunidades cristianas, ellos mismos, estos mismos 12 apóstoles, fueron delegando o fueron dando autoridad a ciertos hombres para que fueran jefes de comunidad. Ellos se preocuparon porque la iglesia tuviera un futuro, y por eso, con la gracia del Espíritu Santo, digámoslo así, instituyeron jefes de comunidades. Jesucristo no predicó al azar, sino que él mismo constituyó esos 12 apóstoles. Recordemos que en nosotros nuestra fe es una fe católica apostólica, es decir, que se fundamenta en las enseñanzas y en la tradición de los apóstoles. Recordemos unos ejemplos. San Pablo le envió le envió cartas a las comunidades que él fundó. Y también, cuando él estaba en Mileto, mandó llamar a los ancianos. Él no llamó a toda la comunidad, a las comunidades que él había fundado, sino que llamó a los ancianos. Estos jefes de comunidad se les llamaba ancianos, un término técnico por decirlo así, o también el término de presbítero, que es la misma palabra, digámoslo así, pero en otro idioma. Ancianos o presbíteros eran los jefes de comunidad.
De hecho, en la primera carta del apóstol San Pedro, también podemos observar una exhortación que hace el primer papa, San Pedro, a los ancianos a que apacienten la grey, es decir, el rebaño de Dios. Dice así la primera carta de San Pedro en el capítulo 5. A los ancianos que están entre vosotros les exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Apacentad la grey, el rebaño de Dios, que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón. Ojalá que todos nuestros pastores, obispos, sacerdotes recuerden estas palabras del apóstol San Pedro, cómo tiene que pastorear ese rebaño nuestros obispos, nuestros pastores. También tenemos el ejemplo de Tito y Timoteo, dos hombres que se convirtieron del paganismo, a quienes Pablo los envió a esas comunidades que el mismo Pablo había fundado. De hecho, San Pablo les escribió 3 epístolas, una a Tito y dos a Timoteo. A Timoteo, Pablo le recuerda con estas palabras tan bellas. Le recuerda el don espiritual que Dios ha depositado en ti por la imposición de mis manos. Es decir, que San Pablo impuso sus manos sobre Timoteo como un signo, una muestra de que estaba recibiendo el Espíritu Santo y también la autoridad. En la Constitución sobre la Iglesia, el Concilio Vaticano II también habla de la sucesión apostólica, y de hecho hay unas palabras muy bellas al respecto. El grupo de los 12, con Pedro a la cabeza, vive hoy en el colegio de los obispos, unidos al sucesor de Pedro y bajo su autoridad. Lo que al principio fueron los 12 apóstoles, con Pedro a la cabeza, hoy en día son todos los obispos a nivel mundial, con el Papa Francisco, en este caso, a la cabeza. Entonces, esa misma espiritualidad la seguimos viviendo, la seguimos teniendo, esa sucesión apostólica. Bien, tercer punto que quisiera mencionar, hemos dicho que los apóstoles fueron testigos oculares directos. También hemos dicho que a medida que iban creciendo las comunidades cristianas, se iban instituyendo jefes de comunidad. Tercero, la sucesión apostólica es un signo. Un signo es algo visible de una realidad invisible. La sucesión apostólica manifiesta la fidelidad que ha habido de generación en generación y la unidad en torno al sucesor de Pedro, del obispo de Roma. Quisiera citar un ejemplo para comprender mejor esto de la sucesión apostólica. Y es que no se trata como cuando en una notaría alguien deja un testamento y el heredero recibe del autor del testamento lo que le ha dejado. En ese sentido, el obispo no hereda algo de su predecesor. Es el mismo Dios el que le concede ese encargo de apacentar la iglesia de Dios. Más bien es como una pareja, por verlo de otra manera, como una pareja de esposos. Ni el padre ni la madre son dueños de la vida. Ellos mismos la han recibido y en algún momento perderán la vida, pero sí la transmiten. De esa misma manera o en ese mismo orden de ideas, se podría decir que quien consagra a un nuevo obispo transmite algo que no le pertenece, transmite una gracia que ni siquiera es de él, sino que le ha sido dejada en sus manos para que la administre. Respecto a la unidad y a la obediencia al sucesor de Pedro, de San Pedro, recordamos las palabras de San Ireneo en el siglo II, cuando estaba respondiendo a unas herejías que habían constituido unas agrupaciones, unas comunidades ilegítimas. Dice así: es en toda la iglesia como puede percibirse la tradición de los apóstoles, que ha sido manifestada en todo el mundo. La condición es que cada iglesia permanezca en comunión con la iglesia de Roma, con el obispo de Roma. Cierro paréntesis a las palabras de San Ireneo en el siglo II. Entonces, para ir concluyendo, la sucesión apostólica es esa herencia espiritual que dejaron los 12 apóstoles a los obispos, hasta los que tenemos hoy en día. Recordemos entonces que los apóstoles fueron testigos oculares, testigos directos, vieron la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo,
Estos apóstoles nombraron jefes de comunidad a medida que iba creciendo la iglesia y se iban formando comunidades. Y tercero, la sucesión es el signo, es algo visible de la unión en la verdad y la fidelidad en torno al sucesor de Pedro, es decir, del Papa. Esos son los tres aspectos que quería que reflexionáramos hoy. Hasta aquí nuestro encuentro sobre apologética de hoy y vivamos con mucha fe y amor la Santa Eucaristía. Dios los bendiga.